Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una entrega más de Hablando de Aviación con Omar Ray, su técnico autorizado en el mundo aeronáutico por el Federal Aviation Administration de los Estados Unidos y mecánico certificado de igual forma en la República Dominicana, técnico TMA. Como ustedes saben, este programa es para traerle a ustedes informaciones, darles respuestas del curioso e interesante mundo aeronáutico. En el día de hoy, yo quiero hablar un poquito de historia con ustedes. Cada sábado traemos un episodio, un tema diferente, hablando sobre el sector aeronáutico a nivel mundial. Los amigos me hacen preguntas a través de mi correo electrónico, que va a estar ahí en pantalla, omarwrightc@gmail.com. Ahí ustedes pueden hacerme las preguntas o curiosidades que tengan del mundo aeronáutico. Y nosotros, de la forma más humilde posible, en base a mi experiencia personal, le estaré dando humildemente mi respuesta en base a mi experiencia. Cada profesional del mundo aeronáutico tiene experiencias diferentes. Yo, en lo particular, mi experiencia viene de trabajar con líneas aéreas comerciales como Delta Airlines, American Airlines, American Eagle, y lo aprendido en estas empresas, siendo mecánico de hangar, donde se hacen major repairs, y también mecánico de línea, donde fue que más tiempo y más experiencia adquirí trabajando aeronáutica. Los mecánicos de línea son los que están en la puerta de los gates abajo, esperando que lleguen los aviones. Los que subimos a la cabina, chequeamos el logbook o la bitácora del piloto, donde el piloto o el copiloto escriben los ítems, escriben las fallas que tuvieron en la aeronave de camino al trayecto donde llegan o aterrizan. Ahí nosotros, los mecánicos de línea, subimos, chequeamos el logbook, tenemos que pensar rápido, ser ágil. No es lo mismo un mecánico de línea que un mecánico de hangar. El mecánico de hangar tiene todo el tiempo del mundo para ejercer su trabajo. Los mecánicos de línea solamente tienen el tiempo del turnaround, que el avión llega a la puerta, descarga a los pasajeros, descarga las maletas, descarga lo que es carga combustible, se limpian la aeronave, se sacan todos los desperdicios de los baños, se entra la comida nueva, se saca la comida vieja que sobró y los desperdicios, cambia la tripulación. En sí, es un turnaround donde todo el mundo tiene que trabajar en equipo y rápido, porque tenemos el tiempo encima para que este avión pueda salir a tiempo y ustedes, los pasajeros, puedan llegar a sus próximas conexiones sin retrasos. En aviación, lo más importante es el tiempo, porque cada minuto que pasa del tiempo que tiene una aeronave en la puerta del avión, si nos pasamos por minutos, la compañía aeroportuaria, los que administran el aeropuerto, nos cargan esos atrasos. Por ejemplo, cualquier línea aérea, American, Delta, United, US Airways, cogió 5 minutos de atraso. Eso se lo facturan a la compañía aérea a unos precios elevadísimos, porque esos gates, esas puertas, son alquiladas por minutos. Entonces, cada línea aérea tiene un tiempo X para hacer el turnaround. Es regularmente de 1 hora. Entonces, eso hacemos los mecánicos de línea. Pensar rápido, resolver rápido, para que ese avión pueda salir a tiempo y usted pueda llegar a su destino. Pero en el día de hoy vamos a hablar un poquito de historia que los amigos me han estado preguntando a través de mi correo. Repito, Omar Wright, OMARWRIGHTC @gmail.com. Ahí puede hacerme cualquier tipo de pregunta concerniente al mundo aeronáutico. Pues como les decía, los seres humanos
desde nuestra creación, hemos tenido la fascinación y el deseo de volar. Siempre hemos querido romper la gravedad, hemos querido surcar los cielos y siempre tuvimos la fascinación de hacerlo, así como lo hacen los pájaros. De esta forma, los seres humanos, viendo cómo los pájaros surcaban los cielos desde los tiempos antiguos, los grandes pensadores se quedaron pensando, pero nosotros humanos de igual forma podemos hacerlo. Entonces, desde los tiempos mitológicos tenemos la historia y el deseo de volar, que nació, como muy bien le he dicho, de la observación de las aves y otros animales voladores desde la prehistoria. Al ver que ellos podían surcar los cielos sin esfuerzos, los seres humanos desarrollaron una profunda fascinación por romper las barreras de la gravedad y de igual forma elevarse como los pájaros. Esta inspiración tomó forma a lo largo de la historia a través del origen mitológico, que fueron los primeros intentos de los que se tiene registro a nivel histórico, registros literarios que se encuentran en mitos universales. Cuando hablamos de mitos, decimos que es algo que no está 100% probado, es un mito. Siendo de estos mitos el más famoso, el de Dédalo e Ícaro, quienes construyeron unas alas de plumas para poder escapar de un laberinto. Pero los primeros pioneros fue en el siglo IX. El erudito Abbas Firnas, que fabricó un traje con alas de madera, telas y plumas, logrando planear por unos segundos antes de desplomarse, antes de caer. Estas fueron las primeras pruebas de vuelo desde los tiempos del siglo IX. En el siglo XV tuvimos a Leonardo da Vinci, que hizo más de 500 bocetos y estudios científicos sobre el vuelo de las aves. Leonardo da Vinci, señores, estudió el vuelo de las aves para él empezar a hacer experimentos de cómo empezar a volar, diseñando precursores de helicópteros y paracaídas. Pero después vino lo que podríamos decir, ¿no? El salto a la ciencia, que después de tantos fracasos, de tantos intentos, de tantas pruebas, tratando de imitar a los pájaros, agitando los brazos igual como hacen los pájaros, los pioneros del siglo XIX, del siglo IX, como Otto Litterndan, comenzaron a estudiar lo que es la aerodinámica, porque sabemos, señores, que la aviación se basa en pura aerodinámica. Esa es la realidad. Un avión está basada en aerodinámica. Y al final esto culminó a principios del siglo XX con la invención del primer avión a monomotor por los hermanos Wright. Eso fue en el 1903. Los hermanos Wright. Desde ahí se empezó a grabar los primeros intentos reales grabados sobre lo que fue la aviación en sus primeros años en el 1903. Después de ahí, la aviación tomó un giro diferente. La aviación empezó a desarrollarse en base a muchos experimentos, primeramente como precursores, los hermanos Wright. Por eso, en el día de hoy, quiero entregarles un pequeño material visual sobre los hermanos Wright y ese gran invento de cómo fueron los primeros inicios de la aviación. Director, por favor. ¿Quiénes fueron los hermanos Wright? Fueron dos hermanos e inventores estadounidenses que cambiaron la historia de la aviación. ¿Qué hicieron? Los hermanos Wright diseñaron, construyeron y volaron el primer avión que logró un vuelo controlado, potenciado y sostenido. El 17 de diciembre de 1903,
realizaron el primer vuelo exitoso en Kitty Hawk, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ojo, no solo fueron pioneros en volar, sino también innovadores en diseño, ingeniería y control de vuelo. La envergadura de la aeronave fue de 12.3 metros, la longitud 6.4 metros y el peso fueron 274 kilos. Tenía un motor 4 cilindros de 12 caballos de fuerza. Alcanzó una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora, lo que equivale a unas 30 millas por hora. Y el avión estaba hecho principalmente de madera de abeto y tela de muselina. Lo voló el mismo señor Orville Wright y duró 12 segundos, recorriendo una distancia de 36.5 metros. Esto fue un pequeño vuelo para ellos, pero un gran salto para la humanidad. Datos claves. Fue el primer avión práctico construido y volado por sus propios inventores, controlado en los 3 ejes: cabeceo, alabeo y guiñada. ¿Por qué son tan importantes? Su logro marcó el inicio de la aviación moderna y abrió las puertas para un mundo más conectado. Demostraron que la perseverancia, la curiosidad y el trabajo en equipo pueden lograr lo imposible. Su legado inspira a inventores, científicos y soñadores hasta el día de hoy. El hombre no vuela porque tenga alas, sino porque tiene el deseo y la determinación de hacerlo. Wilbur Wright. Espero que este pequeño material le haya sido de interés y de sabiduría sobre el tema de cómo nació la aviación. Entonces, pasamos al mundo moderno. Hablando del mundo moderno, hay que hablar obligatoriamente, tenemos que hablar de la compañía Boeing y de la compañía Airbus, que fueron los primeros en comercializar la aviación de pasajeros. La compañía Boeing en el año 1916 fueron los pioneros. Ellos empezaron a trabajar con hidroaviones. Los hidroaviones son los aviones que aterrizan en el agua y empezaron a desarrollarse a través de los años y se convirtieron en la punta de lanza de la industria aeronáutica a nivel mundial. Toda una historia de investigación, toda una historia de, hay que decirlo, de éxitos y de fracasos en busca de la perfección. De igual forma, no fue hasta el año 1950 cuando la compañía Airbus apareció en el mapa de la aviación comercial. Pero de igual forma, hay que decir la verdad, la compañía Boeing, al aparecer una competencia, no estuvo de acuerdo. Hay una historia sobre eso que no sé si el tiempo nos vaya a dar, pero prácticamente la compañía Airbus es la compañía que representa Europa y Boeing la compañía que representa a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto a ustedes? Que desde ese momento inició una batalla campal. Ya cuando en el 1950 surge Airbus, la compañía que viene a competir con Boeing, la cosa se empezó a poner interesante. Algunos amigos me preguntaron, Omar, ¿cuál es la diferencia entre Airbus y Boeing? Yo les voy a decir rápidamente la diferencia a nivel de facilidad para los pilotos, ¿ok? Miren, el avión Airbus usa un side stick, no usa unos controles en el medio como un timón, ¿no? Usa como si fuese un Atari, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, usa una pequeña palanquita a un lado, un joystick, un side stick, que desde ahí que controla la aeronave. Es una palanquita que está a un lado, que así guían las aeronaves. El Boeing usa un timón central. Ese timón central que estamos acostumbrados a ver, que va en el medio, eso usa el Boeing. El avión Airbus tiene unos flaps. Los flaps es la parte que está atrás de las alas que produce sustentación y también produce mayor resistencia inducida. Es esa parte que baja cuando el avión está aterrizando. Esa parte que usted ve en la parte de abajo desplegada, ustedes ven, esa parte que baja en la parte de atrás del ala, esos son los flaps. En los Airbus, los flaps tienen
5 posiciones en la parte de atrás. Cuando bajan, cuando se desplegan hacia atrás los flaps, los Airbus tienen 5 posiciones para desplegar los flaps. El Boeing tiene 8 posiciones para desplegar los flaps. Diferencia número 3, el sistema de aceleración del Airbus usa el autotroll, que es un sistema diferente al que usa Boeing, que usa el autothrust de posición fija, de posiciones fijas. Y la otra diferencia, si usted se da cuenta de un avión a otro, cuando usted lo mira físicamente, es que el Airbus tiene la nariz del avión es mucho más corta, y en el Boeing la nariz es mucho más larga. Eso es cuando usted lo mira físicamente. Estas son las divisiones físicamente, la diferencia cuando usted ve un Airbus y un Boeing. Y para hablar un poquito más sobre la Airbus, la compañía Airbus es un consorcio europeo formado principalmente por Francia y Alemania, España y el Reino Unido. Y su sede central se encuentra en Toulouse, Francia. Yo le decía a ustedes que inicialmente cuando salió la Airbus, que se convirtió en la competencia de Boeing, Boeing reclamó que la compañía Airbus estaba siendo financiada por Europa, por los gobiernos de Europa. Y esto es ilegal, y Boeing hizo una queja diciendo que esto fue una especie de enriquecimiento ilícito, porque no estaba siendo apoyada por empresas privadas, sino por el gobierno. Entonces, Boeing, de igual forma, empezó a hacer lo mismo, no tan directamente, más discreto. Empezaron los gobiernos de los Estados Unidos a darle contratos a Boeing para que Boeing tuviese los recursos para poder competir con la Airbus. Por ejemplo, la mayoría, para no decir todos, la mayoría de las aeronaves, de las armas militares, se las compra el gobierno de Estados Unidos a la Boeing. Le da contratos a la Boeing, no directamente, vamos a decir, a la Boeing, sino que le da contratos. Como la Airbus está siendo financiada directamente por el gobierno o por los gobiernos de Europa, los Estados Unidos no decidió quedarse atrás y dejar a Boeing solo, sino que le dio contratos para ayudarlos a que la aviación norteamericana pudiese seguir avanzando. Esta es la realidad con relación a estos dos titanes de la fabricación de aeronaves. Por otro lado, la Boeing, que es una compañía estadounidense con sede en Arlington, Virginia, y que fue trasladada luego a Seattle. Voy a hablar de la filosofía de vuelo y cabina, tanto de la Airbus como de la Boeing. La Airbus utiliza un sistema computarizado muy estricto que impide a los pilotos realizar maniobras que pongan en riesgo la integridad estructural del avión. Se maneja con un pequeño joystick lateral, con un pequeño joystick para que no puedan jugar al piloto. Tienen una pequeña palanquita en el lado izquierdo y uno en el lado derecho para el copiloto. La Boeing ofrece más autonomía y autoridad directa al piloto sobre la aeronave. Sus aviones son un clásico con un volante de control. La Boeing no es tan, vamos a llamarla así, en lo que es la cabina. La Boeing hace que el piloto haga su trabajo de piloto. Hay menos computadoras. El piloto tiene un control, un timón en el medio, donde el piloto se siente piloto. Vamos a llamarlo así. No es tan automatizado el sistema de vuelo como en los aviones Airbus. La Airbus, a nivel de tecnología, se le ha ido más adelante a la Boeing, pero no porque la Boeing no quiera, sino porque la Boeing ha decidido que el factor humano sea mucho más importante dentro de una cabina. Aunque tiene tecnología de punta, el factor humano sigue siendo imprescindible dentro de la cabina de vuelo. Ya le había hablado sobre las diferencias visuales de los modelos más comunes. Miren, la nariz de la Boeing, como le había dicho, es más afilada y puntiaguda. Los motores del Boeing, especialmente el 737,
tienen la parte inferior ligeramente achatada. Si ustedes se paran en un aeropuerto, la ventanita, vas a ver que la parte de abajo de los aviones Boeing, la parte de abajo es como achatada. Y en los Airbus son completamente circulares. Completamente circulares. Las ventanas de las cabinas en los aviones Boeing tienen la ventana inferior con un corte en diagonal, regularmente que va hacia arriba, formando una V acostada. Las de los Airbus son más rectangulares, con un borde inferior plano y uniforme. De igual forma, las luces de las alas en Airbus parpadean 2 veces seguidas, mientras que en Boeing emite un solo parpadeo. Esto usted tiene que pararse en un aeropuerto y se va a dar cuenta de cada uno de estos pequeños detalles que yo le estoy dando a ustedes. La experiencia, por ejemplo, como pasajeros, cuando usted se monta en un avión Airbus o en un Boeing, los Airbus, por lo general, su fuselaje suelen permitir asientos mucho más anchos en su clase económica. Y en las cabinas tienen ventanas con un diseño mucho más plano, lo que atribuye a una sensación más espaciosa. Los Boeing, que son los modelos más legendarios, como el 747, que es la reina de los cielos, y el modelo 787 Dreamliner, que destacan por sus ventanas grandes y su tecnología de reducción de turbulencia. Esto es lo que tenemos con relación a la diferencia entre la Airbus y la Boeing. Pero si ustedes de igual forma me han preguntado, Omar, ¿pero qué avión es más seguro? ¿Qué avión es más seguro de volar? Porque yo le tengo pánico a volar. Me da mucho miedo. ¿Cuál es más seguro, el Boeing o el Airbus? Miren, señores, a lo largo de la historia hay que recordar que la Boeing nació en el año 1916 y la Airbus en el 1950. Entonces, la compañía Boeing en los últimos 5 años ha tenido 2 accidentes aeronáuticos que han atrasado la compañía a nivel de producción y a nivel de avance. Pero si vemos la diferencia en relación a los accidentes que han tenido estas 2 compañías, la compañía Boeing ha tenido menos accidentes que la Airbus. Estadísticamente son muy similares. Miren, los vuelos comerciales en aviones de ambas marcas son considerados sumamente seguros. Aunque Boeing registra una mayor cantidad de accidentes totales, esto se debe principalmente a que tiene más tiempo fabricando aeronaves. Eso era lo que le estaba diciendo anteriormente. Pero los factores al comparar la seguridad de ambos fabricantes incluyen la similitud estadística por el número de despegues y horas de vuelo. La probabilidad de los accidentes de forma mortal en ambas marcas es casi idéntica. Eso es, señores, por cada millón de vuelos se saca una estadística de cuál compañía, cuál fabricante ha tenido mucho más accidentes que la otra. La causa de los siniestros, la mayoría de los accidentes no se atribuyen a fallas o fábricas en diseño, sino a lo que podemos llamar el factor humano. El factor humano, de la cual yo le he hablado en otras entregas, es muy importante. El factor humano tiene que ver con el entrenamiento que las compañías le da a sus pilotos. Esas horas de simulación de vuelo que gastan los pilotos y los copilotos, donde le ponen diferentes escenarios y en la cual ellos tienen que maniobrar tal y cual como estuviesen piloteando un avión. Cada fabricante, como ustedes saben, como le he dicho anteriormente, tienen sus reglas escritas de qué hacer en cada situación. Tanto el piloto como el copiloto en cada situación tiene que seguir unos procedimientos para que haya desperfecto que surja durante el vuelo. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, este vuelo de la Romana. Ustedes recuerdan que este avión dio varias vueltas antes de aterrizar. De igual forma me preguntaron por qué se quedó dando tantas vueltas en vez de aterrizar. La razón es que ellos estaban chequeando ese manual de procedimiento, viendo qué era lo que recomendaba el fabricante cuando suscitaba un problema como el que ellos tenían. Ellos tenían falla del motor izquierdo.
Ellos estaban siguiendo los manuales de lo que tenían que hacer. Y cuando la torre le habla, ¿qué hacen los pilotos? No pueden estar en una situación de emergencia. Ellos no pueden dejar de seguir los procedimientos porque está en una situación de peligro. Ellos están siguiendo los procedimientos y le dicen a la torre, stand by, stand by, stand by. De igual forma, no se sabe si también ellos lo que estaban haciendo era botando el combustible, porque les recuerdo que este avión estaba lleno de combustible y los aviones modernos, especialmente este, tienen un dispositivo que le permiten botar el combustible, botar el combustible por las alas. Hay un procedimiento que para ellos aterrizar con menos combustible, ellos pueden expulsar combustible mientras están volando. Todo esto se va a saber cuando culminen las investigaciones que está haciendo el FAA con relación a este vuelo. Pero vamos a seguir hablando de la diferencia entre Boeing y Airbus después de estos comerciales.